Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien el estar aquí ya despiertos, el poder estar un día más es una bendición, ¿verdad? Que no podemos o cómo agradecerle a Dios de tener esta bendición de estar aquí, porque quiere decir que donde estamos no es el final, todavía hay un propósito por cual trabajar y por el cual tenemos que terminar. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada radio escucha por tener esa voluntad de poder escucharnos y poder estar con nosotros tomando hoy un café con Jesús. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta vida de un misionero, pero desafortunadamente en este momento me acaban de avisar que no pudieron estar aquí con nosotros para terminar esta siguiente plática, ¿verdad? Pero bueno, esto nos ayuda a que nosotros podamos seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Y hoy quiero empezar con una palabra, el tema de hoy es instrumentos escogidos. Y quiero decirles, primeramente empezando con un versículo bíblico y el cual está en Hechos 9 del 15 al 16. Si me permiten, les voy a dar lectura. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta palabra me impactó porque como misioneros, como platicábamos con el pastor Joel y la pastora Patty, como misioneros, ellos son un instrumento, así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos instrumentos escogidos del Señor. Aquí le está hablando Ananías que fuera a ver a Saulo de Tarso, para que pusiera sus manos sobre él y pudiera volver a ver, ¿verdad? Aquí también, si recuerdan, el primer tema era, heme aquí, Señor, ¿verdad? Cuando el misionero, el pastor la Pati y Joel le habían dicho al Señor, heme aquí, Señor. También Ananías, cuando el Señor le habló, lo que respondió fue, heme aquí, Señor. ¿Y cuántos de nosotros, la pregunta es hoy, hemos respondido, heme aquí, Señor? Yo creo que así como yo, tú también has querido responderle al Señor, heme aquí. Pero quizás nos hace falta dar el paso, ¿verdad? Porque tenemos ese miedo de cómo lo vamos a hacer, de cómo vamos a enfrentar toda esta situación, porque no solamente aquí Ananías fue obediente, porque Ananías pues tenía un temor porque sabía quién era Saulo, ¿verdad? Sabía que este hombre era un hombre el cual perseguía a los cristianos, pero aún así con ese temor que pudo haber tenido, no se paralizó, sino lo que hizo fue obedecer al Señor, y aunque le preguntaba, el Señor le dijo, él es instrumento de honra, ¿no? Pero ¿quién era Saulo? Era esa persona que seguía a los cristianos y que un día el Señor tuvo que dejarlo ciego por 3 días, pero en una visión le había hecho saber que iba a ir Ananías a ponerle la mano encima de él para que pudiera ver. Yo creo y estoy segura, más bien no creo, estoy segura que cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos algo que hacer en esta vida. El Señor nos ha querido usar como instrumentos, pero ¿qué hace falta para que nosotros llevemos a cabo esta obra del Señor? Pues que nosotros lo permitamos, ¿verdad? Que nosotros digamos, heme aquí. Y no solamente me aquí se quede ahí, sino que nos levantemos hacer lo que el Señor nos haya dicho.
Leyendo esto quiero decirles que es un instrumento. Y un instrumento busqué que es una herramienta que Dios usa para llevar su mensaje, para llevar su palabra a otros. Ahora, esta herramienta nos va a facilitar hacer la obra y el trabajo al cual Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Y también dice otra cosa, dice que padecer, pero aunque seamos ese instrumento, dice, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que cuando nosotros hemos decidido ser instrumento, vamos a padecer por el nombre de Jesús. Esto nos lo habían contado también y espero después volvernos a contar Pat y Joel como misioneros, cuánto han tenido que padecer como misioneros, ¿verdad? Porque estamos hablando de los misioneros, fueron estos tres temas, hablaba de los misioneros. ¿Y qué es padecer? Y padecer dice que es sufrir, es tolerar, es soportar, es sobrellevar, aguantar y resistir. Qué difícil es. Por eso nos entra el temor, ¿verdad? Porque es muy difícil poder resistir. A veces hay momentos en los que ya no podemos aguantar, en que decimos, ya no soporto más, ya no puedo. Pero ¿quién es el que nos da la fuerza? Pues nuestro Señor. Pero hoy quiero darles un ejemplo que hace tiempo había yo leído y quería compartirlos hablando de instrumentos. Un instrumento dice que es una herramienta para cual nos facilita hacer el labor, ¿verdad? Al cual nos han mandado. Por ejemplo, un carpintero, su instrumento es el martillo, ¿no? O el taladro, no, perdón, el martillo, ¿no? Un pintor de casas, pues es la brocha, ¿verdad? Con la que va a pintar esa casa, ¿verdad? O bien un médico es su estetoscopio, o un cirujano es la pieza de mano, así, ¿verdad? Tenemos varios instrumentos los cuales nos van a ayudar a cumplir el labor al cual fuimos diseñados. Pero hay un instrumento que casi todos ocupamos y es el lápiz, ¿verdad? Y escuché hace tiempo y me acordé, más bien lo leí, me acordé del lápiz, que siendo este un instrumento, ¿para quién? Para aquel que va a escribir, para aquel que va a escribir una carta o aquel que es un pintor a mano de lápiz. Hay muchos, ¿verdad?, que pintan hermoso con el lápiz, todo es a lápiz. Y entonces necesitan una herramienta que les va a ser útil para cumplir el labor que ellos requieren. Y pues bueno, la herramienta para ellos es un lápiz. Y hablando de lápiz, me sentí que nosotros somos como ese lápiz, ese instrumento para nuestro Señor Jesucristo. Hay lápiz grandes, hay lápiz chicos, habrá lápiz que son nuevos, habrá lápices viejos, ya como este que ya está, es acabada, se le acabó la goma y que ya no tiene punta. Habrá lápices que ya están rotos, otros lápices que están mordidos, otros lápices que están curveados, pero el motivo es que todos estos, como fuera que sean, son lápices, son un instrumento para poder escribir. Pero ¿qué pasaría si este instrumento no tiene punta? No va a poder ser útil, no va a poder servir para el propósito el cual fue llamado. Así que es importante que tenga la punta, porque si tenemos el lápiz, pero no tiene punta, no es útil para lo que es necesario para cumplir el labor el cual requeremos, ¿verdad? El pintor, por ejemplo, al lápiz no va a poder pintar a través del lápiz, o nosotros si queremos hacer una carta, la herramienta que tenemos no va a poder no ser útil para poder escribir, ¿verdad? Esa carta. ¿Qué necesita entonces para que pueda ser útil este lápiz? No necesita ser nuevo necesariamente, ni necesita estar bien derechito, ni tampoco necesita tener esa goma completa o no necesita estar impecable. No, lo que necesita para ser útil es la punta. Y para la punta necesitamos un sacapuntas,
otra herramienta que nos sirve para poder sacar la punta y para poder escribir. Y ahora, cuando sacamos punta, necesita que esto tenga filo, porque a través del filo va a poder tener esta punta que nos va a ser útil para cumplir este labor. Así que este lápiz es una herramienta para poder cumplir el labor, pero necesita ser afilado para que desempeñe el propósito al cual fue hecho. Bueno, pues nosotros de esa misma manera, así como este lápiz, nosotros, cada uno de nosotros fuimos diseñados como herramientas para poder ser instrumentos escogidos para el Señor. Para el Señor nosotros somos instrumentos, pero necesitamos de esta herramienta, pero para que seamos herramientas necesita ser útil y para que cumpla el propósito. Nosotros necesitamos ser útiles para Dios para cumplir el propósito. Y muchas veces no queremos porque no nos gusta que seamos afilados. No nos gusta que nos pasen por esas sacas, ¿verdad? Para que sacar la fila y quitar todo lo que necesita ser quitado para poder ser utilizados para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Aquí dice que instrumento, también un instrumento puede ser un vaso, ¿verdad? Pero ¿para qué te sirve ese vaso? Si te sirve para llenarlo de agua que es pura y que es limpia, pues si sabes que su propósito es para llenar esa agua y para que tú puedas tomarla, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tú la llenas de agua sucia? Ya no va a cumplir el propósito por el cual fue diseñado el vaso. Bueno, pues cada uno de nosotros somos diseñados con un propósito y somos instrumentos, pero hay que ser, para que Dios nos escoja, tenemos que tener algo, un cumplimiento, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Como bien sabemos, Saulo a un principio era aquel que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Él creía, hemos hablado muchas veces de él, él creía que hacía las cosas correctas y que las hacía bien. Él era celoso de su forma, de su religión, de su forma de pensar, de sus tradiciones, ¿verdad? Pero cuando el Señor le habló y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Él, aún viendo todos sus errores o todo lo que había hecho malo, Saulo, el Señor lo había escogido con un propósito y él tenía que pulirlo, él tenía que sacarle filo y transformar la vida de Pablo. Fue necesario que lo dejara ciego 3 días para que él, a través de esa ceguera, muchas veces a través de esa oscuridad, nosotros podemos empezar a ver lo que hay en nuestras vidas. Muchas veces nosotros necesitamos pasar por esa oscuridad, por ese tiempo de silencio, donde creemos que Dios no está con nosotros. Pero déjame decirte que aún en esos tiempos Dios está con nosotros, Él está obrando y a veces es necesario que tengamos que pasar por esto para que podamos empezar a ser transformados. Dice aquí la palabra que es necesario padecer en el nombre de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Después de esto, después de que Ananías fue y puso su mano sobre él, se fue toda ceguera. Y Saulo se fue convertido le dio un nuevo nombre, una nueva persona, Pablo. Y Pablo entonces fue a otro lugar, el Señor lo llevó a otro lugar, lo fue encaminando a que fuera enviado, pero recibió la visita del Espíritu Santo. Es importante cuando nosotros hemos sido obedientes y hemos entonces escuchado la voz de Dios y nos hemos dejado transformar por nuestro Señor, recibimos la visita del Espíritu Santo. Nuestro Señor está anhelando porque el Espíritu Santo es aquel paracleto, aquel que nos ha dejado nuestro Señor cuando el Señor tuvo que morir, fue crucificado. Él dijo,
pero anteriormente les había dicho, pero dejaré a alguien, el Consolador, aquel que los va a ayudar para poder pasar en todo este padecimiento, porque es necesario. El Señor Jesús era verbo, ese verbo era un hombre como nosotros y tuvo que padecer muchas circunstancias, muchas cosas, pero antes de eso tuvo que ser preparado para la misión, fue un instrumento usado, fue la herramienta perfecta para poder cumplir el labor, el trabajo al cual su padre le había diseñado, ¿verdad? Pero si no hubiera sido, él era el instrumento, pero si no hubiera sido trabajado, afilado, siendo nuestro mismo Dios, él, si no hubiera sido afilado, ¿cómo hubiera podido realizar lo que Dios lo había mandado? Tenía que pasar por todos estos procesos, ¿verdad? Cada uno de los que vemos en la palabra de Dios no fue fácil su vida. Quizás muchos de ellos pasaron depresiones, quizás muchos de ellos pasaron persecuciones, quizás pasaron angustias, pasaron tantas cosas, pero sabían que eran instrumentos de Dios, que fueron escogidos por el Señor, como el Señor te ha querido escoger a ti o te ha escogido a ti. Y quizás digas, es que voy a padecer y no quiero padecer, pero a veces es necesario. La palabra dice, es necesario, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. El seguir la cruz, tomen su cruz y síganme. Tiene una consecuencia, pero la consecuencia más grande es la gloria que vamos a recibir, esa gloria venidera que es en el cielo, cuando vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Así que si tú a veces te has estado escuchando estas dos segmentos anteriores a esto, te has dado cuenta cómo el pastor Joel y la pastora Patti tuvieron que primeramente decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Primero tuvieron que pasar por el pedirle al Señor que los usara, y cuando fue usado tuvieron que prepararse. Ellos nos hablaban que tenían que prepararse de antemano y empezar a servir en lo poco para que después pudieran servir en lo mucho. Cuando dijeron, heme aquí, no les fue fácil, pero tuvieron la compañía de su pastor, la compañía de su iglesia, pero sobre todo la compañía del Espíritu Santo que los guiaba en todo tiempo. Ahora, como yo les decía, no importa cómo esté tu vida, si eres un lápiz el cual está mordido por las circunstancias que te han carcomido tu corazón, que te han hecho que tú te desvíes de la palabra de Dios, pero sigues siendo ese instrumento, sigues estando de pie hasta hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere afilarte para poder sacar esa punta, para que seas útil para lo que el Señor te ha mandado, para que puedas cumplir el propósito. Así como si tú has dicho, no, yo ya estoy viejo, estoy acabado, ya estoy muy chiquito porque ya me acabó tantas circunstancias, he pecado contra Dios, he hecho cosas que a Dios no le han agradado, he sido de lo peor. Déjame decirte que así Saulo, su vida pasada no era no era tan buena como quizás nosotros pensábamos. Perseguía a la gente, quizás muchos habían muerto porque Saulo los perseguía, los encarcelaba, quizás los maltrataba, los golpeaba. Pero cuando tú conoces de Dios, cuando eres escogido por Dios, el Señor nuevamente te afila y te saca esa punta para que seas útil para el propósito al cual fuiste llamado. No importa las circunstancias que tuviste que pasar antes, Dios te hace nuevo. Para Dios todos servimos. No somos inservibles como el mundo nos hace ver, que si no hacemos las cosas como el mundo nos lo dice, entonces ya no servimos. Para Dios servimos, pero es importante también que nos demos cuenta. Muchos creemos que porque tenemos
la Biblia abierta en casa, o porque leemos todos los días, o porque oramos todos los días, ya las cosas van a estar bien. No es así. Si a ti te han dicho como cristiano, como a mí un día me dijeron cuando empecé a conocer de Dios, todo va a estar bien, pues déjame decirte que la realidad es que no siempre todo va a estar bien, pero sí te puedo asegurar algo, siempre vas a estar acompañada de Jesús, siempre vas a estar nuestro Señor Jesús abogando por ti. Tú vas a estar al cuidado del Señor. Vas a tener a alguien que te va a redarguir en tu corazón, que te va a fortalecer, que te va a consolar en todo tiempo. Aquí mismo dice que vamos a pasar necesidades, no sé, quizás sufrimientos, y decimos, ¿hasta cuándo? El Señor Jesús sufrió por amor, nuestro mismo Dios, que es uno mismo, sufrió al haber entregado a su Hijo por amor a ti y a mí. Tendrás que tolerar muchas cosas, me imagino como misioneros. Yo, una de las preguntas que le iba a hacer es que han aprendido a través de ser instrumentos. Ellos un día platicaban que han aprendido quizás, se han enfermado, han tenido que enfermarse porque han tenido que relacionarse con tribus donde, o lugares donde no hay medicina, donde no hay médicos, donde no hay nada, y que han tenido que pasar enfermedades y han tenido que pasar quizás persecuciones como misioneros, pero ellos han decidido no quedarse sin puntos, sino han decidido que aún aunque se les esté acabando quizás muchas veces la punta, quizás muchas veces esa fuerza para ser útiles para el Señor, ellos han decidido dejarse afilar por el Señor todos los días, aún con sus sufrimientos, aún con lo que han tenido que soportar, aún con lo que han tenido que resistir, para poder seguir adelante, para poder seguir siendo capacitados por el Señor, porque como instrumentos, cuando tú mantienes el trabajo, tienes que ser capacitado. Para cuando tú tienes, por ejemplo, un médico, su instrumento es el estetoscopio, ¿verdad? Pero tiene que ser capacitado todos los días, tiene que capacitarse porque las cosas vienen cada día, nuevas enfermedades. Entonces, tiene que capacitarse, estar en capacitación todo el tiempo y tener su herramienta, que es una herramienta necesaria para poder auscultar a su paciente, pero él tiene que estar preparado. Nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer lo que Dios nos mandó hacer. Y qué mejor preparación que estar escudriñando la palabra. Escudriñar no solamente es leer, es escudriñar para que sepamos que esa es la palabra verdadera, una palabra que no es mentira, una palabra que no es mezclada con mentira del mundo y con la mentira con la verdad de la palabra. No, la palabra tiene que ser esa palabra de verdad, esa tiene que ser esa luz, tiene que ser un instrumento, el cual sea limpio, el cual sea preparado, el cual seamos capacitados para la gloria de Dios. Si nosotros queremos ser instrumento, necesitamos ser afilados para que tengamos esa punta y podamos utilizarla, seamos útiles para el propósito que Dios nos ha diseñado. Ahora, quiero decirles también que los misioneros o cualquier otro que está desempeñando un trabajo, pero quiero hablar especialmente como el misionero. Uno de los primeros misioneros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue Abraham, ¿verdad? Tuvo que ir, dejar tierra y su parentela para ir a hacer lo que el Señor, buscar la tierra prometida y hablarles de la palabra, ¿verdad? Los demás, su herramienta era la palabra y era la vara, ¿verdad? Lo que él tenía, ¿verdad? Ahora, él mismo como misioneros, muchas veces me he preguntado,
cómo podemos ayudar a un misionero, porque nos habían dicho que los misioneros no solamente son aquellos que van y se van a otros lugares a predicar la palabra. Tú puedes ser colaborador de un misionero, yo puedo ser colaboradora de un misionero. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos ser ese instrumento útil, ese instrumento donde podemos apoyar. Quizás podemos ser ese sacas que puede ayudarle a que se afile más pronto. ¿Y cómo hacerlo? Pudiendo aportar a otros misioneros, porque la vida para ellos no es fácil. Ellos trabajan para el servicio de Dios, no trabajan, muchos quizás trabajen en lo secular, pero otros trabajan por completo para la vida del Señor, para ayudar a los demás y necesitan para comer, necesitan recursos. Así que podemos ser ese medio para poder dar los recursos, para poder aportar, poder dar una semilla para que pueda crecer ese fruto, esa palabra en otros lugares, ¿verdad? Ahora, contáctate si, con algún misionero, para que puedas apoyar de esta manera. Otra manera también de ser colaboradores de los misioneros es estar en oración, estar en ayuno y en oración, estar en intercesión por todos esos misioneros que están en todo el mundo, Señor, en todo el mundo sirviendo al Señor. Nosotros podemos ser colaboradores de los misioneros también orando por ellos, orando, clamando al Señor por esta vida de estos hombres que han decidido ser, tener que padecer por nuestro Señor Jesucristo. Esos misioneros que han padecido por nuestro Señor Jesucristo, pero que hay alguien detrás de ellos que están orando por ellos y que están siendo útiles para poder hacer lo que Dios nos mandó. Así que en este día yo te invito que no importa cómo estés, cómo esté el lápiz, no importa que seas nuevo en la palabra o que ya tengas mucho tiempo en la palabra y ya estés chiquito o que tengas algunas mordidas o algunos estragos que te han hecho sentir que no eres útil. Déjame decirte que mientras seas ese instrumento útil, el Señor va a afilarte para que entonces cumplas la labor que Él te ha mandado, el propósito por el cual te ha mandado. Este lápiz, como yo les dije, sin punta, pues no va a poder ser útil y cumplir el trabajo para el cual fue diseñado, porque este lápiz fue diseñado para escribir, ¿verdad? Pero si no tiene punta, por más que queramos, pues no va a poder escribir, aunque sea nuevo, ¿verdad? No va a poder hacer el propósito al cual fue diseñado. Pues Dios nos diseñó a cada uno a imagen y a semejanza del Señor. Y Dios nos diseñó como una herramienta, la cual es útil y puede servir, pero necesitamos ser afilados por el Señor para que salga esa punta, para que entonces podamos ser útil para el propósito para el cual fuimos diseñados, para hacer esas herramientas y cumplir el labor y el trabajo para el cual fuimos diseñados. Y muchas veces vamos a tener que padecer en el nombre del Señor. Y qué mejor padecer en el nombre de aquel que nos dio la vida. Porque si decimos que en Cristo somos nuevos, si nosotros morimos por Cristo, entonces nosotros podemos hacer todo lo que Cristo diga de nosotros que debemos de hacer. Entonces sí diremos, heme aquí, Señor, porque estamos dispuestos a que Él sea el que nos guíe y Él será el que nos use. Estaremos entrelazados en sus manos. Cuando tú le dices, sí, Señor, úsame como ese lápiz para que escribas mi historia. El Señor es esa mano que tiene a ese instrumento, ese lápiz. Imagínalo, Él te tiene en sus manos y Él está escribiendo la historia y el propósito que tiene diseñado para ti. Porque hasta hoy no es el final. Todavía hay muchas cosas por las que tú puedes lograr, porque hoy Dios nos ha sostenido, porque tu propósito
no ha sido el final. Si tú estás viva, todavía tienes largas cosas. Recuerda, tú eres un instrumento y todo instrumento necesita ser afilado y preparado para que sea útil, que esa herramienta sea útil para el propósito al cual Dios te diseñó. Pues te agradezco este día que hayas podido estar con nosotros y si Dios así lo permite, nos podemos ver el próximo lunes en un café con Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor te siga usando de la manera que nosotros podamos resistir, aguantar, permanecer, prevalecer en Cristo, que en Él somos más que vencedores. Que tengas un excelente día y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.